y cuando tenemos sistemas en tiempo continuo, en el caso de la transformada Z. Entonces, no es como la parte central de la unidad temática, sino es la herramienta que vamos a utilizar. Por eso es que no me convence el nombre, pero bueno, ya son cosas ahí más quisquillosas de mi parte, ¿no? Pero lo que sí es que vamos a ver, les digo, de manera similar, pues lo que vimos en Laplace. ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? Transformada Z inversa, polos y ceros, función de transferencia, respuesta al escalón, respuesta al impulso, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a continuar en esa parte. Entonces, en la transformada Z, como les había estado comentando, pues esta transformada es una herramienta, también es una transformación lineal que va a tener ciertas características que de a poquito vamos a ir viendo, sobre todo en la parte de regresarnos, o sea, es decir, pasar de tiempo discreto a transformada Z. Digamos que ahí no hay a lo mejor tanta diferencia con alguna otra transformación que hayamos visto, pero el hecho de regresarnos sí. Entonces, esto es por la naturaleza del tipo de señales o sistemas que vamos a estar trabajando. Recordando que si vamos a trabajar la transformada Z, entonces quiere decir que nuestro sistema que queremos analizar o la señal que queremos analizar están en tiempo discreto. Por eso ahí le pongo entre paréntesis, además del puro nombre de la unidad de aprendizaje, señales en tiempo discreto, porque es donde nos debemos de centrar. Y tenemos que hacer memoria hacia la unidad temática 1 de dónde proviene esa esa señal en tiempo discreto. Esa señal en tiempo discreto, recuerden que proviene normalmente de señales que estaban en tiempo continuo. La naturaleza de nuestro entorno, de nuestro mundo, pues básicamente vivimos en un mundo analógico. Y lo que no es normal de manera natural, pues es el tiempo discreto o la parte digital, ¿verdad? Entonces, pasamos siempre de señales en tiempo continuo a tiempo discreto. Hay excepciones, obviamente, que desde naturaleza ya se trabaja con señales discretas. Puede haber sistemas que sí lo hagan, pero pues normalmente lo que tenemos alrededor en nuestro entorno trabaja en tiempo continuo. Entonces, tiene que haber un sistema que cuantifique, y ahí es donde viene todo el background o todo el antecedente que debemos de tener de la unidad temática 1, donde sabemos que para tener esa señal en tiempo discreto, forzosamente tengo que cuantificar el tiempo, ¿verdad? Y al cuantificar el tiempo, pueden ocurrir varias cosas. Que yo sepa cada cuánto puedo cuantificarlo, entonces tener un periodo de cuantificación, que sería un periodo de muestreo, y por lo tanto tendría una frecuencia de muestreo, que normalmente la mayoría de los sistemas así trabajan, son síncronos, ¿verdad? Todos trabajan en base a ese periodo de muestreo. Cuando eso no ocurre, cuando no tenemos un sistema de muestreo que sea igual el tiempo entre una muestra y la otra, para ese tipo de sistemas, estas herramientas no nos van a servir. Así como decíamos en Laplace de que si antes del 0 no vale 0 y no tiene condiciones iniciales iguales a 0, no podemos usar Laplace. Aquí pasa lo mismo, pero desde la naturaleza propia del tipo de señales que queremos o vamos a analizar. Entonces, esa parte nos debe de quedar pues clara de dónde proviene esa señal en tiempo discreto, donde ya no conocemos la señal a lo largo de todo el tiempo, solamente conocemos pedacitos de señal en ciertos instantes de tiempo, ¿sale? Entonces, partiendo de eso, bueno, me regresé mucho en esta parte, o tratando de introducir mucho en esta parte, porque si no se comprende, entonces no vamos a encontrarle, digamos, la utilidad o el por qué a utilizar una herramienta para este tipo de señales, ¿verdad? Como la transformada Z. Entonces, pues a grandes rasgos lo que dice en la primera diapositiva, sin necesidad de leerla, pues fue lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Donde pues nosotros también vimos que la manera de expresar esas señales que ya no son en tiempo continuo, pues la tengo que expresar en términos de en qué tiempo de muestreo fue tomada dicha amplitud.
Es decir, tengo que hacer o tenemos que hacer una sumatoria indicando cómo se está comportando la señal a lo largo de los tiempos de muestreo en los cuales sí tengo acceso a la señal. O el anterior, no tengo acceso a la amplitud de la señal, no puedo conocer cómo se comporta. Y veíamos que eso lo podemos denotar como X0, X1, X2, o sea, XK, ¿verdad? O X de KT, si lo queremos poner en términos del periodo de muestreo, como lo indica ahí, ¿verdad? X0, X1, X2, X3, etcétera. Donde ya sabemos que ST, pues va a ser nuestro periodo de muestreo. Ojo, en esa parte no hay que confundirnos con la T que vimos de la constante de tiempo de un sistema de primer orden. Aquí también lo va a ver, pero normalmente en tiempo discreto, cuando vemos la T mayúscula o cuando hacemos con señales, damos por hecho que se trata de un periodo, no de la constante de tiempo de las características propias del sistema. Eso ya lo veremos más adelante cómo lo identificamos. Entonces, esa secuencia de valores donde me dice que en el tiempo 0 vale x0, tiene una amplitud x0, en el tiempo t tiene una amplitud x de t, en el tiempo 2t tiene una amplitud x de t, pues es a lo que llamamos una ecuación de diferencias, que la vimos a manera, pues no a la ligera, sino que lo vimos de manera parcial, nada más para ver cómo es que podemos identificar una ecuación que estaba trabajando con una señal en tiempo discreto, pero pues aquí vamos a trabajar con ella pues siempre, ¿verdad? Entonces, esa secuencia de valores normalmente se escribe como x de kt o se puede llegar a escribir solamente como x de k. ¿Por qué a veces se pone la t y a veces no? Bueno, si partimos del hecho de que estamos trabajando con sistemas que provienen de una cuantificación en el tiempo, entonces forzosamente tenemos que tener ese tiempo de cuantificación. Y si asumimos que el tiempo de cuantificación es igual entre una muestra y la que sigue, entonces, en teoría, pues no tiene caso ponerla, ¿verdad? O sea, esa T sale sobrando con que lo indique en un inicio que el periodo de muestreo es de tanto, pues no tengo los términos. Si yo digo 0, x de 1, x de 2, x de 3, x de 4, así como está acá, pues no tendrían, o sea, no quiere decir que son eventos aislados, sino yo ya sé que indistintamente de cuánto sea el periodo de muestreo, esto me está indicando el tiempo en el que sucede o en el que se produce esa amplitud. Entonces, de manera indirecta, pues ahí está el T, ¿verdad? Ahí está el periodo de muestreo. Solamente que a veces se expresa como X de KT y a veces no se le pone, que eso viene en la siguiente diapositiva, pero me espero ahí para ver si hay alguna duda o pregunta o si necesitan tiempo para tomar nota, me espero y me dicen cuando ya lo tengan. Un minutito, profe, por favor. Sí, ustedes me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Bueno, eso para anotar. ¿Dudas? Creo que no. Ok, entonces me espero a que terminen sus notas y me dicen cuando ya. De mi parte, ya, profe. Muy bien, ¿alguien que necesite todavía tiempo? Bueno, entonces continuamos. Para complementar esta parte de que a veces se omite y a veces no, solamente es por cuestiones de escritura, pues estamos, o sea, si vemos X de KT o X de K nada más sin la T, estamos hablando exactamente lo mismo. Y normalmente los libros que trabajan con sistemas en tiempo continuo, pues es lo primero que te aclaran, que pues, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, el hablar de una o de otra manera, pues es igual.
Entonces, para complementarlo, en la siguiente diapositiva, pues es donde vemos, ¿no? Que la secuencia de números normalmente se escribe como X de K, donde el argumento K indica el orden en el que llegaron las muestras o la secuencia de los números que corresponden a qué instante de tiempo hubo una amplitud, lo que hemos visto en la de anterior, X0, X1, X2. Entonces solamente se escribiría como X de K. Se omite el KT, ¿sale? Sabemos que indistintamente de la escritura, sí va implícito ahí un periodo de muestreo. Pero para simplificar la escritura, pues se considera que esa función ha sido muestreada con un periodo de muestreo igual a 1. De tal manera que si yo digo aquí 0 por 1, 0, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, entonces me queda únicamente X de K. Ahora, ¿por qué asumimos o por qué se asume que el tiempo de periodo es igual a 1? Mira, esto se basa del hecho de que ya sabemos que esto proviene de cuantificar una señal en tiempo. Entonces, digamos que matemáticamente hablando, si nosotros le ponemos que el periodo de muestreo es 1, se nos van a simplificar muchas cosas. De hecho, las tablas de transformada Z siempre aclaran que fueron realizadas con un periodo de muestreo igual a 1, ¿sale? Que después lo vamos a, ya cuando lo veamos, después lo vamos a contrastar con el software para ver dónde es donde afecta el que yo cambie ese periodo de muestreo al momento de hacer las conversiones de tiempo a Z y de Z a tiempo, ¿no? Entonces, eso se asume de manera matemática, ¿verdad? Que es más fácil trabajar cuando el tiempo es igual a 1, se complican menos los procedimientos y el resultado es el mismo a que si yo le pongo, es que el periodo de muestreo vale un medio, un quinto, vale infinito, vale 2, vale 3. ¿Por qué se dice que vale lo mismo? Imagínense que tenemos una señal, ahorita para hacerlo así de manera rápida que se lo imaginen, imagínense que tenemos una línea diagonal, ¿verdad? Continua. Y de repente les digo, esa línea diagonal pues va desde 0 hasta el infinito. Y de repente les digo, ¿saben qué? Hay que hacer una discretización de esa señal donde el periodo de muestreo vale 1. Y dibujen los puntitos cada segundo y vean hasta el infinito cómo se comporta. Entonces, esa serie de puntos que van a ir encontrando, así como lo hicimos en la parte de discretización, al final de cuentas se va a observar como una diagonal, pero ya no continua, ¿verdad? Sino que hay un periodo de tiempo entre puntito y puntito, de tal manera que no que no las podamos, digamos, distinguir, si es que eso tiende a infinito. Es decir, si yo pongo la rampa en tiempo continuo y luego la rampa en tiempo discreto, pues sí se tiene que parecer. Ahora, si esa rampa yo hago que ese periodo de muestreo sea más grande y lo extiendo hasta el infinito, ¿va a dejar de ser una rampa o la gráfica va a dejar de parecer una rampa? No, solamente cambió el periodo de muestreo. Si ese periodo de muestreo lo hago más pequeñito, ahora voy a tener muchas más muestras, pero va a seguir siendo una rampa. A final de cuentas, la función o el sistema con el que vaya a trabajar en tiempo discreto no cambia nada más por ponerlo a tiempo discreto. Es decir, si yo tengo un sistema que se comporta de cierta manera en tiempo continuo y lo convierto a tiempo discreto, no tiene por qué cambiar el comportamiento. Cambia la manera en que lo veo y cambia la manera en que lo puedo trabajar con otras herramientas, pero no debe de cambiar para nada el cómo actúa. ¿Eso cómo lo vamos a ver después? Bueno, vamos a trabajar o partir de una función de transferencia en tiempo continuo, le sacamos con lo que ya hemos visto la parte de respuesta al escalón, al impulso. Ese mismo sistema lo vamos a convertir a tiempo discreto y estando en tiempo discreto vamos a obtener su respuesta al escalón, su respuesta al impulso y aunque visualmente se trate o se vean como dos ecuaciones totalmente diferentes, la realidad es que las dos corresponden al mismo sistema en tiempo, por lo tanto las respuestas van a ser iguales, no deben de cambiar. Entonces el hecho de pasar de Laplace a Z o de tiempo continuo a tiempo discreto
no significa que estemos modificando nuestro sistema. Y esa parte no depende del periodo de muestreo. Por lo tanto, por eso se asume que ese periodo, pues lo pongo como 1. Si no me afecta en el comportamiento, pues agarro lo más fácil, que el periodo sea 1 y se me facilitan muchos cálculos. Eso asumen incluso toda la bibliografía, ¿verdad? Al momento de sacar las tablas de transformada Z. Y entonces es por eso que en algunos libros los podemos ver representados como X de K para los sistemas o las señales, y en otra bibliografía la podemos ver expresada como X de KT, ¿sale? Entonces estamos hablando exactamente de lo mismo, X de K o X de KT. Solamente en X de K no le ponemos el T y asumimos que ese periodo vale 1, pero implícitamente sí hay un tiempo de muestreo entre un dato y el otro, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. Nada más me dicen si necesitan tiempo para terminar sus notas, si no, para continuar, por favor. Por mi parte ya puede continuar. Bien, si nadie indica lo contrario, entonces asumo que ya hicieron sus notas, entonces vamos a continuar. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, yo les decía, tiene que quedar muy claro de dónde partimos, o sea, el tipo de dato que estamos considerando, que es una señal normalmente que era analógica, la pasamos a tiempo discreto, todavía ni siquiera le podemos decir digital, pues dice tiempo discreto, Ya cuando cuantifiquemos la amplitud, entonces sí ya se trata de una señal digital. Desde entonces debemos de hacer esa acotación, y eso lo vimos desde las primeras sesiones de la unidad temática 1, ¿verdad? Donde teníamos que distinguir qué es una señal analógica, qué es una señal tiempo continuo, qué es una señal tiempo discreto y qué es una señal digital. Entonces, eso nos va a servir para poder comprender mejor la herramienta que vamos a ver, que es la transformada Z. Entonces, este tipo de sistemas donde ya tenemos cuantificado el tiempo, independientemente de cómo lo escriba, ya sea X de K o X de KT, les digo, es de manera indistinta, solamente se hace la aclaración al inicio, como ahorita, o si es en un libro, ahí en un pedazo de texto lo ponen los autores, y ya lo demás se trabaja igualito. Entonces, la transformada Z se aplica a una señal en tiempo continuo, X de T, o podemos aplicarla a una señal muestreada, X de KT, o a la pura secuencia de esa señal muestreada, o sea, X de K, omitiendo o obviando que aquí implícitamente va el periodo de muestreo y que yo lo supongo como 1. Partiendo del hecho que les explicaba que no importa si ese periodo de muestreo es más chico o más grande, al final de cuentas, la señal o el sistema se debe comportar de la misma manera. ¿Que puede hacer que nos falten datos porque el periodo de muestreo es muy grande? Sí, sí es cierto, pero se debe comportar igual. ¿Que si lo pongo muy pequeño vamos a tener una saturación de datos? Sí, también es cierto, pero se debe de comportar igual. Su comportamiento no debe cambiar a razón de que yo cambie el periodo de muestreo. Entonces, cualquiera que sea el caso, nosotros esa transformada Z, pues lo podemos aplicar a cualquier señal que esté en tiempo, ya sea continuo o discreto, ¿sí? Entonces, aquí donde dice que si no se presenta confusión en el estudio al tratar con la transformada Z, de manera ocasional se emplean cualquiera de las dos expresiones, X de KT y X de K, ¿sale? Y pues esto ya se los expliqué, nomás le puse ahí la nota porque por si se me olvidaba, ¿verdad? Esto es, para simplificar la presentación, en ocasiones se omite la aparición explícita del tiempo y se escribe X de K o X de T de cualquier manera, ¿no? Cualquiera de las dos, estamos hablando de lo mismo y las dos son expresiones que las podemos tomar como correctas. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bueno, no es para simplificar mi presentación así las diapositivas, es para simplificar cómo presentamos la ecuación, porque no van a pensar que es para simplificar las diapositivas.
sino es para simplificar. O sea, imagínense que tenemos que escribir 20 términos, entonces, pues ya después de 3, 4 términos, pues ya cansa tener que ponerle la T, ¿verdad? Entonces, por eso simplemente muchas veces se le pone el número de la secuencia en la que va y listo. Me dicen si necesitan tiempo para tomar sus notas, si no para continuar, por favor. ¿Sí me permite? Sí, nada más me dicen cuando ya terminen para continuar. Listo, profe. Sí, ¿alguien más que necesite tiempo para tomar sus notas? Bien, entonces continuamos. Entonces, tomando en cuenta de que partimos de una señal en tiempo discreto, o sea, con su tiempo cuantificado, entonces, para considerar la transformada z de una función en tiempo continuo, o sea, x de t, solo se deben de tomar los valores en los cuales corresponda el muestreo. Es decir, si a mí me dan o me dicen que le aplique la transformada z a una función o o una función de transferencia o a una señal que esté en tiempo continuo, lo primero que debo de hacer es cambiarla o representarla como una ecuación en tiempo discreto. Es decir, todo lo que tenga t lo tengo que convertir a x de kt o x de k simplemente, ¿verdad? Ya sabemos que cualquiera de las dos se trabaja de manera indistinta y significa lo mismo, discretizar el tiempo en una señal. Entonces, tengo que cambiar esa x de t por x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, x de 4, etcétera, ¿no? Es decir, pues, tener un periodo de muestreo. Normalmente, incluso hasta las tablas lo traen, ¿sale? En ese sentido, nosotros, cuando vayamos normalmente a las tablas a buscar la transformada z de alguna señal conocida, la tenemos que buscar como x de k o x de kt, ¿sí? Normalmente así se da. Hay algunas que traen varias columnas, por ejemplo, las que traía yo, que son del libro de control de Ogata, precisamente de sistemas de control en tiempo discreto. Esas me gustan más porque traen todo. Traen el tiempo, cómo se expresa, perdón, en tiempo continuo, cómo se expresa en tiempo discreto, trae su transformada de Laplace y hay algunas que traen su transformada de Laplace y su transformada Z. ¿Sale? Entonces están muy completas esas tablas, pero igual podemos intercambiar entre Laplace y Z sin ningún problema, ¿no? O sea, mientras tengamos a la mano la herramienta para utilizarla, no hay ningún problema cómo esté presentada. A mí me gusta esa porque en una sola está concentrado pues toda la información que normalmente estamos visualizando y pues es más rápido, ¿no? Pero insisto, si las que ustedes encontraron nada más traen ese y luego van y buscan las de Z, que después lo veremos, no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, la transformada Z de una función x de t, donde t es positivo, y volvemos a lo mismo. Tenemos que tener claro que estamos trabajando con sistemas LTI y relajados, es decir, sistemas lineales invariantes en el tiempo con condiciones iniciales iguales a 0. Es decir, antes del 0 todo vale 0 y después del 0, ahora sí, le puedo aplicar estas herramientas. Entonces, bueno, si tenemos esa función en el tiempo y esa función en el tiempo es un sistema LTI, podemos convertir o la podemos cuantificar a una señal o un sistema que lo pueda representar como x de k o x de kt, donde esa k obviamente solamente va a tener valores mayores o iguales al 0. Dijimos que no podía valer valores negativos porque eso significaría que ya mi sistema no es lineal e invariante en el tiempo. Es decir, no sé qué ocurrió antes
y eso para estos sistemas es muy importante porque si es herramientas no cumplen con eso. Entonces, además, esa cap deben de ser enteros. Recuerden que son enteros porque cuando vimos la parte de cómo convertir o cómo pasar de un sistema a una señal en tiempo continuo a discreto, pues veíamos que el sistema que lo convierte, pues no es otra cosa más que un sistema que intenta cuantificar tanto en amplitud como en tiempo en qué valores corresponde o qué valores cae, y si no, hace una acondicionamiento, podríamos decirlo, o hace un redondeo, ya se me anda viendo la palabra, tanto del tiempo como en la amplitud. Entonces, yo no puedo decir, es que esta señal me lo dio a media muestra. Si por casualidad llegara a pasar de que entre una muestra y otra hay algo de señal, entonces o hay un error o mi sistema de muestreo está totalmente errático, ¿verdad? Entonces, no puede ser posible que yo diga, tengo media T, o sea, no puedo decir, a medio periodo de muestreo sí conozco la señal. No, eso no debe ocurrir. Por lo tanto, ese periodo de muestreo, pues debe ser también un entero, ¿verdad? Y debe ser, pues, obviamente, cero o positivo. Entonces, ese T, nosotros lo conocíamos en la unidad temática 1 como TS, ¿verdad? Periodo de muestreo. Y esa transformación la vamos a conocer mediante la siguiente ecuación. Antes de presentarles la ecuación, pregunto si hay alguna duda o pregunta hasta ahí. Creo que no, profe, todo bien. Muy bien, entonces antes de pasar a la ecuación, me dicen si necesitan tiempo para sus notas, si no, para continuar. Bien, si nadie indica lo contrario, supongo que ya tomaron sus notas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso que le tenemos que aplicar a mi señal en tiempo discreto para decir que lo transformé a un tipo de ecuaciones que puedo trabajar con este tipo de sistemas? Recordando que la ventaja de pasar de un espacio vectorial a otro, como lo es una transformación lineal, pues es tener herramientas que me ayuden a trabajar de una manera más sencilla con este tipo de señales, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que si no conozco la señal a lo largo de todo el tiempo, por ejemplo, no le puedo aplicar una integral, no le puedo aplicar una derivada. O imagínense cómo sería la convolución de estas señales si tengo que aplicar la integral desde 0 hasta infinito en tiempo continuo, y si no la tengo, no está continua. Entonces, ya esas herramientas no las podría aplicar. Por eso es que nos pasamos a la parte del plano Z o hacemos uso de la transformada Z para poder tener herramientas y poder trabajar y hacer muchas cosas con estos sistemas, ¿no? Que al final de cuentas, pues son los que ya nos tienen inundados e inmersos en este mundo, ¿verdad? Todo lo que volteemos a ver, todo lo que agarramos en la mano y que tenga batería, pues todo es digital, todo es discreto. Entonces, debemos de tener claro de dónde partimos. Esa ecuación o esa forma de pasar de un sistema de tiempo continuo o tiempo discreto hacia el plano Z es la siguiente. X de Z va a ser mi señal ya expresada en el plano Z, así como teníamos nuestra X de S, que significa que ya hemos pasado del tiempo continuo a el plano S, y significa que tengo que aplicarle el operador Z a una función en el tiempo, pero también en la diapositiva, y yo les comenté, no podemos aplicarle directamente el operador a una función en tiempo continuo. Debemos de convertir esa función o señal en tiempo continuo a tiempo discreto. Entonces, sin eso, no está mal expresado, quiero que quede claro, a ver si me doy a entender. Cualquiera de estas dos expresiones, z de x de t o z de x de kt, no está mal escrito, pero en términos de aplicarle el operador que me va a convertir
una ecuación de diferencias a una ecuación en el plano Z, pues se la tengo que aplicar a la señal o al sistema que sí está discretizado, no a la expresión que no está discretizada o no está cuantificada en tiempo, para que mejor se entienda. Entonces, expresarlo así, pues no hay ningún problema, por eso tenemos el signo igual, pero ya de manera operativa o de manera práctica, pues se la tengo que aplicar a la señal en tiempo, con tiempo cuantificado, porque si no, no podría. ¿Qué debo de hacer? Bueno, yo les decía que no puedo utilizar integrales, no puedo utilizar derivadas, porque no conozco en todos los instantes de tiempo el comportamiento de la señal o el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza acá en lugar de integrales? ¿Se acuerdan que para Laplace veíamos la integral de Laplace o la integral del operador Laplace? Pues acá también es una integral, pero una integral discreta. ¿Qué sería una integral discreta? Pues una sumatoria. Recordando que una integral es la sumatoria de rectángulos de área infinita, de base infinita, que nos da el área bajo una curva, ¿verdad? Por eso debemos tener muy claro también esos conceptos. Entonces, acá no tenemos o no podemos tener todo eso. Pero lo que sí podemos usar es la sumatoria de los valores que sí tengo, de los que sí conozco. Entonces, el operador Z equivale a realizar una sumatoria desde k igual a 0, es decir, desde el tiempo inicial, desde tiempo igual a 0, solamente que ya no está en tiempo continuo, sino lo tenemos en tiempo discreto, como la muestra K o la muestra N, como lo quieran ver. El nombre es indistinto. Hasta infinito de lo que vale mi señal discreta o cuantificada en tiempo por el operador Z a la menos K. Recordando que ese parte de menos K, que lo vimos cuando vimos la parte final, bueno, casi final de la unidad temática 1, donde hablábamos de que es negativo porque estamos trabajando con señales que puedo hacer uso de datos que ya pasaron, ¿verdad? Es decir, Z a la menos K significa que hay un dato que ya pasó. Si yo le pusiera positivo, quiere decir que es un dato en adelanto y yo no puedo conocer un dato que todavía no llega. Entonces, recuerden que todo eso tiene que ver con las propiedades que vimos de un sistema continuo y uno discreto, donde aparte de ser lineal y variante en el tiempo, veíamos si era dinámico o estático, si era causal o no causal. Entonces, estamos trabajando con señales cuyos datos conozco el actual y los anteriores. No conozco los que vienen. O sea, dijimos que no éramos adivinos, ¿verdad? Podríamos suponer cosas, pero a ciencia cierta no sabemos cuál es el próximo valor que llegue, ¿verdad? Por lo tanto, solamente puedo utilizar el valor actual y los datos anteriores. Por eso, en aquel entonces decíamos que el tener un exponente negativo significaba pues un retraso en el tiempo. ¿Cuánto es ese retraso? Pues un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, lo que quieran, pero es un retraso en el tiempo, ¿sí? Entonces, la otra cosa que quiero que vean es que al momento de aplicar este operador ya no voy a tener una expresión cerrada, sino voy a tener una sumatoria de términos que tienen como en común el Z elevado a un exponente negativo. Entonces, ya no hay una solución única, digámoslo así. O sea, puede haber muchas señales que si yo no las mando hasta el infinito, si a lo mejor no macheco las primeras 10, pueden llegar a parecerse o ser iguales, pero que en el infinito no sean iguales. Entonces, eso es lo que hace que ya no pueda obtener yo una cerrada de expresar la conversión al plano Z. ¿A qué me refiero? Si nosotros les digo, ¿cuál es la transformada de Laplace del escalón? ¿Cuánto es? Pues 1 sobre S, profe. Pues sí, o sea, podemos definir exactamente qué es 1 sobre S. En cambio acá, si les digo, ¿cuál es la transformada Z del escalón? Todavía no la vemos, pero ahorita que lo vamos lo van a saber. Pues vale x0 más por z a la 0 más x1 por z a la 1 más x2 por z a la 2 más x3 por z a la 3. Ya no hay una función cerrada. Ahora,
Para señales conocidas, ya hubo quien hizo un trabajo de revisar cómo se da esa secuencia de datos o de números y con eso logró hacer una reducción o hacer una expresión cerrada a base a las series, ¿verdad? A las secuencias que estamos dando. Nosotros no nos vamos a meter en eso. De hecho, son temas de álgebra clásica. Espero que hayan escuchado al menos el término, si es que no las han utilizado, que son las series de Taylor. Entonces, en base a series de Taylor y algunas otras herramientas algebraicas, se analizan esa secuencia de datos que nosotros obtenemos y en algunos casos se pueden obtener de manera cerrada expresiones en términos de Z que correspondan a señales conocidas. Pero si esa señal no es una señal conocida que venga en las tablas, no hay manera de que yo diga, la transformada Z de esta señal es Z a la menos 1 por Z a la menos 2 entre Z3. No hay manera. La debo de expresar como una secuencia de números, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una sumatoria o es una integral discreta. Voy sumando multiplicaciones y sumando términos. Entonces, no siempre se puede reducir esa suma de términos y menos porque llega hasta el infinito a una expresión de forma cerrada, ¿sale? Acá abajo solamente estoy expresando qué pasa si no utilizo x de kt. Si utilizo x de k, el resultado es exactamente lo mismo. Se aplica la misma sumatoria, se aplica el mismo criterio de que voy a utilizar pedazos de la señal multiplicados por z elevado a un exponente negativo, indicativo de que son señales o si es a la cero, quiere decir la muestra actual, o en el caso de ser negativa, de señales o de muestras que ya pasaron. Entonces, no estoy trabajando con señales o muestras futuras, por lo tanto, es exactamente igual la expresión, ya sea que lo tenga en términos de KT o solamente en términos de K. Cualquiera de las dos es válida y cualquiera de las dos puede aparecer en la bibliografía, tanto de análisis de señales y sistemas o digital de señales o mi bibliografía de control en tiempo discreto, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo las dos, para que sepan que se trata exactamente de lo mismo. Y la transformada Z, definidamente las ecuaciones anteriores, pues obviamente se conoce como la transformada Z unilateral. ¿Por qué? Porque solamente le estoy aplicando el operador desde la muestra cuando el tiempo es igual a 0 en adelante. A tiempo 0 no le estoy utilizando. Entonces, normalmente cuando decimos transformada Z, damos por hecho que es la transformada Z unilateral. Igual que lo hicimos o definimos con la transformada de Laplace. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Bien, me dicen si necesitan tiempo para tomar sus notas, si no, para continuar, por favor. Listo, profe. Bien, si alguien necesita, lo espero, si no, pues avanzamos. Entonces, ¿qué nos debemos de fijar aquí? Pues básicamente cómo es el comportamiento de la secuencia, ¿sale? Ya cuando veamos los ejemplos, vamos a irnos acostumbrando un poquito más a cómo es que voy a ver la transformada. No se parece para nada a lo que vemos con la transformada de Laplace, no se va a parecer en nada a lo que esperamos ver en la transformada de Fourier. Esta es una transformada, digamos, pues diferente en ese aspecto, donde pues lo único que tengo es pedacitos de señal o pedazos de datos del sistema y pues no le puedo aplicar las herramientas que utilizan el tiempo continuo, ¿sale? Bien, entonces ese símbolo Z, aunque ya se los expliqué, se los pongo por escrito para que lo tengan ahí en sus notas, pues denota la transformada Z. Y en la transformada Z unilateral, que es la que estamos viendo, suponemos que la función, ya sea en tiempo continuo o tiempo discreto o cuantificada, como le quieran llamar, o sea, x de t, x de k o x de kt, vale 0 cuando el tiempo es cuando el tiempo es menor a 0 o
vale 0 para toda muestra menor a 0, es decir, muestras futuras, ¿verdad? Esas no las contempla el operador Z. Entonces, si nosotros hacemos la expansión del segundo término de cualquiera de estas dos expresiones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a hacer ya en el ejercicio, pero ahorita lo hacemos. Tengo x de k por z a la menos 0. Z a la menos 0 da 1, por lo tanto solamente tengo x de k, y como k vale 0, pues tengo x de 0. Si yo ahora digo que k vale 1, entonces tendría x de 1 o x1 de t o x de t por menos 1. Es decir, la muestra que fue tomada un tiempo anterior a la muestra actual, que es la x0, y así sucesivamente. Entonces, ya tengo el 1. Ahora, ¿qué pasa si sustituyo el 2? Ahora tengo x2 o x de 2t por z a la menos 2. Entonces, aquí está x de 2t por z a la menos 2. ¿Cuál sería el que sigue? Pues x de 3t por z a la menos 3. Si se fijan, hay una relación directa entre el exponente de mi operador z y el tiempo en el que fue tomada la muestra, ¿sí? Entonces, ahí es una pieza clave cuando veamos la transformada z inversa. Pero ahorita se los dejo así de al aire. Chequen o revisen que mi exponente está directamente involucrado en el tiempo en el que se da la muestra. Acá tendría z a la 0. Pues se dio en el periodo de muestreo 0. Acá tengo z a la menos 1. Se dio en el primer periodo de muestreo. Acá tengo z a la menos 2. Ese 2 indica que esa señal llegó en el segundo periodo de muestreo, y sucesivamente hablando, ¿sale? Hasta llegar a x de kt por z a la menos k, y de ahí pues hasta el infinito, ¿no? Es una serie que nunca va a terminar. Ya cuando veamos los ejercicios, vemos hasta cuándo o hasta dónde necesito estar evaluando mi sumatoria para considerar que ya estoy representando mi señal. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Me dicen, por favor, si ya terminaron de anotar. Sí, profe. Fueron varios. Creí entender que todos que sí, ¿verdad? Si hay alguno que no, me lo repito. Sí. Nada más me dicen cuando terminen, por favor. Listo, profe. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Eso que yo les mencionaba de que observáramos el comportamiento del exponente del operador z con respecto al tiempo en el que se da la muestra, pues eso queda acá, ¿verdad? La ecuación anterior implica que la transformada z de cualquier función en el tiempo x de t se puede escribir mediante inspección, es decir, en la forma de una serie. La z a la menos k en esta serie indica la posición en el tiempo en el que se presenta la amplitud de x de kt o x de k. Entonces, digamos que aquí tenemos un 2 en 1. Si yo conozco la secuencia de mi transformada z, a partir de ella yo puedo sacar los datos
o la información de mi señal en cuanto a su amplitud, y pues eso es la transformada Z inversa básicamente. ¿Qué tendría que hacer para convertirla a tiempo continuo? Pues que a esos datos, a X0, a XT, a X2T, 3T, 4T, etcétera, ¿qué tendría que aplicarles? Un retenedor. Ya vimos que puede haber retenedores de orden 0, orden 1, orden 2. Entonces, por lo tanto, después de que yo hago una inspección, si tengo una ecuación de este tipo, yo puedo conocer cuánto vale en tiempo discreto, y si a eso le aplico un retenedor, pues podría conocer o tener una señal ya en tiempo continuo, ¿verdad? Entonces, si recuerdan eso del retenedor, fue el ejercicio que hicimos cuando pasamos de una secuencia de números, cómo pasarla a una señal en tiempo continuo. Habíamos visto que los datos entre una muestra y la otra hay varias maneras. La más fácil es utilizar esa parte de la herramienta que vimos, que fue un retenedor de orden 0. Y adivinen qué, las tablas que normalmente nos presentan dan por hecho que utilizan un retenedor de orden 0 y un tiempo igual a 1. Por lo tanto, pues podemos asumir que eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y normalmente, físicamente hablando o prácticamente hablando, los sistemas que se encargan de hacer conversiones de tiempo discreto a continuo utilizan esta herramienta del retenedor de orden 0 para podernos entregar un voltaje fijo o una señal ya en tiempo continuo, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos una expresión en Z, de ahí podemos, por inspección, inmediatamente conocer cómo se comporta en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere acá. Entonces, la Z a la menos K de esta serie indica la posición en el tiempo en la que se presenta la amplitud. Entonces, con eso podemos retomar o podemos rehacer la representación en tiempo continuo de mi señal que está ahí en tiempo discreto. Es decir, pues paso de Z a tiempo solamente de inspeccionar la ecuación de diferencias. Y eso es, de cierta manera, pues lo que tiene de característica la transformada Z, que ya no me puedo regresar a una expresión cerrada que me diga, esta serie de puntos es el seno de X. Lo que puedo ver es, se parece a un seno de X, pero no sé si es el seno de X. ¿Por qué? Porque ya no tengo todos los elementos desde el tiempo igual a 0 hasta el infinito, como para arriesgarme a decir, no, si esta señal desde 0 hasta el infinito definitivamente es un seno de X. Porque a lo mejor yo nomás conozco la primera parte o nada más conozco 2 ciclos, y en los primeros 2 ciclos sí se parece a una función seno. Pero yo no sé si más adelante estas muestras cambien y ya no sea un seno. A lo mejor ya cambió a una diente de sierra, pero no hay manera de saberlo porque no tengo la secuencia completa de mi señal. Por eso es que ya no se puede reducir o resumir a una señal cerrada, sino que lo tenemos que trabajar como una señal en tiempo continuo, pero pues a través de esa secuencia de datos con la herramienta de un retenedor, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero dar o que quede claro es que yo puedo partir de una función conocida en el tiempo, pasar al espacio de Z por medio de una ecuación de diferencias, es decir, una secuencia de datos que me dan a entender en qué tiempo se dio esa amplitud, pero que cuando yo tenga esa expresión y me quiera regresar al tiempo continuo, lo que voy a tener es la serie de datos que correspondan a la amplitud en cada periodo de muestreo. Y con un retenedor puedo obtenerla en tiempo continuo, pero ya no puedo decir o ya no hay manera de saber que esa señal es igualita a la que parte donde partí. O sea, en términos de cómo se comporta, sí es igualita, sí es la misma, pero en términos de cómo expresarla de manera matemática, yo ya no puedo asegurar que es la misma. Entonces, esta es una de las características principales de esta transformada Z, ¿sale? Bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo ejercicios tanto de transformada Z como de transformada Z inversa. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí?
Bien, entonces nada más me indican por favor si ya anotaron o si necesitan tiempo para anotar y esperarme. Mi parte ya. Alcancé a escuchar las voces, una que dijo que no y el otro no alcancé a entender. ¿Me pueden repetir por favor? Bueno, espero que la segunda participación hayan dicho que sí, ¿verdad? Si no me dicen. Entonces, pues continuamos. Entonces, si X de Z está dada en la forma de una serie como la que se indicó, o sea, X de 1, Z a la menos 1, X de 2, Z a la menos 2, etcétera, la transformada Z inversa se puede obtener por inspección como una secuencia de la función de X de KT, que corresponde a los valores de X de T en los valores de tiempo respectivo. En español, ¿qué quiere decir lo que les decía hace rato? Si yo sé que el exponente negativo está directamente relacionado con el tiempo en el que se da la muestra, entonces al ver la ecuación, yo ya conozco cuál es la amplitud de la señal en cada periodo de muestreo. Eso es lo que quiere decir ese párrafo, pero así lo presentan los libros. Entonces, se los pongo como normalmente viene en el libro, pero se los explico como yo lo veo, ¿verdad? O sea, es más fácil decirles acá que hay una relación entre el exponente del operador Z y el periodo de muestreo y que de aquí se pueden obtener las amplitudes de la señal en cada periodo de muestreo, lo cual significa que ya puedo conocer la señal en tiempo discreto, solamente faltaría aplicarle un retenedor para obtenerla en tiempo continuo, que es la expresión que viene acá, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, y esto es lo que sí les encargo mucho, que nunca se les olvide, Z a la menos K representa un retraso en el tiempo de K muestras. Por ejemplo, Z a la menos 1, pues indica un retraso de un periodo de muestreo, es decir, es la muestra que acaba de pasar. Z a la menos 2 indica que es la muestra que va después de la muestra 0 y la muestra 1, ¿cierto? Entonces, bajo ese argumento, si estoy trabajando con sistemas LTI, si esto después lo voy a aplicar a control discreto, si después lo voy a aplicar a procesamiento de señales haciendo filtros, pues entonces el tipo de expresiones que esperaría, pues serían con Z a la menos K, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que estoy trabajando con la muestra actual y con muestras anteriores. ¿Qué pasa si yo utilizo exponentes positivos? También significa o hay una relación con el periodo de muestreo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, significa que representaría un adelanto de 2 muestras, por ejemplo, o de 3 o de 4, según sea el caso. Y si me adelanto en las muestras, ¿qué va a pasar? Pues son muestras que todavía no llegan. Y si todavía no llegan, ¿cómo las calculo? ¿Sale? Entonces, esos tipos de cosas, pues son las que hemos visto, de que por eso hay que indicar que estoy trabajando con un sistema LTI con condiciones iniciales iguales a 0. Antes del 0 todo vale 0 y a partir del 0 en adelante ya lo puedo trabajar con estas herramientas. Entonces, si hay algo así por el estilo, pues no podré trabajar con ello. Hay unas excepciones. Solamente cambia la forma de representarlo, pero eso ya lo vemos más adelante. Pero ahorita lo que quiero que se les quede de aquí a para siempre es que si encuentran una ecuación que tenga Z a la menos algo, sepan que ese índice precisamente indica cuántas muestras de retraso hay o cuántos periodos de muestreo de retraso hay con respecto a la que tiene un subíndice 0. Perdón, una potencia 0. ¿Sale? Porque eso es lo que me va a dar la información de, al yo ver la ecuación, saber cómo se va a comportar la señal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir. Y que pues no debo de trabajar con muestras que estén adelantadas, solamente que estén en retraso, es decir, que ya hayan pasado y que ya las pueda almacenar. Recuerden que esto, pues necesitamos de cierta manera, ya de manera física necesitamos memoria, ¿verdad? ¿Memoria para qué? Pues para poder almacenar esas muestras.
y saber que cuando la necesite ya la tengo ahí y la puedo utilizar. Entonces ahí también nos vamos a enfrentar a que el sistema donde yo aplique el controlador o el filtro digital pues tenga la cantidad de memoria suficiente como para almacenar las muestras con las que voy a trabajar. Así de ahorita, así de pasadita les comento, por ejemplo, para un filtro, si lo trabajamos con electrónica analógica, por ejemplo, pues ya un filtro pasivo o activo de orden 2, ya se empieza a poder medio feyón, porque pues ya tengo que calcular, ya son 2 resistencias y 2 capacitores. Imagínense que les digo, hagan un filtro pasabajas de orden 10, pues ya serían 10, 10 RCs, ¿verdad? O sea, ya al total ya irían 10 resistencias y 10 capacitores. Entonces, imagínense que les digo, hagan la placa en PCB, o sea, hagan un PCB de ese filtro. ¿Y qué creen? Que ya cuando lo ponen en funcionamiento, necesito que corte más rápido. ¿Qué hago? Pues aumentale el orden. Ponle orden 15. Pues ya eso que hicieron ya no sirve. Ahora tienen que hacer otra placa de PCBs con 15 resistencias y 15 capacitores respectivamente hablando. Es decir, pues ya se vuelve incómodo, ¿no? Incluso le estamos llegando al límite de la capacidad a los componentes y a lo mejor ya ni filtra lo que dice, ¿no? Lo que dice la teoría. En cambio, cuando son sistemas digitales, lo único que implica aumentarle el orden a los sistemas, ¿qué es? Pues aplicarle, va a haber más retrasos. ¿Y qué significa que tenga más retrasos? Pues que debo de almacenar más muestras. Y entonces, ya para cuando tenemos filtros digitales, es muy común decir, pues le voy a aplicar un filtro de orden 100. Sin ningún problema, solamente asegúrate que tengas 100 localidades de memoria disponibles para estar almacenando los datos de la señal que ya pasaron. Y es todo. Sí, no hay problema. Ahora los sistemas, pues es que tengo 2K de memoria. Entonces puedo tener hasta un orden 2000, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, esa es la gran diferencia entre trabajar la parte analógica y la parte discreta. Por eso, pues muchas cosas que conocemos, pues ya tienden a ser en todos discretas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya una vez que yo genero mi hardware, ya no necesito estarlo cambiando. ¿Qué se cambia? El software. Cuando tenemos una computadora, ¿qué es lo que hacen para actualizarla? Pues el software, nada más nos mandan actualizaciones. Tenemos un teléfono y sale una nueva versión del sistema operativo. ¿Qué están haciendo? Pues nada más cambiamos el software, el hardware es el mismo. Pero si fuera analógico, no podríamos hacer eso. Tendríamos que estar haciendo cambios continuamente en hardware. Por eso es que la tendencia es, pues, a irnos hacia que el hardware esté todo dispuesto en sistemas discretos y no en sistemas continuos. ¿Sale? ¿Duda o pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. Ok, me dicen si ya terminaron de anotar, si no para esperarme. De mi parte, profe. Bien, entonces, pues esto yo trato de ponerlo lo más digerido que se pueda, pero aún así yo siento que siempre va a quedar duda, ¿verdad? Aunque tengamos esa parte que ya vimos en la unidad temática 1 de que es una señal en tiempo continuo, que es una señal en tiempo discreto, pues esto no lo veremos bien hasta que veamos ejemplos. Entonces, vamos a ver ejemplos. Los primeros que vamos a ver son ejemplos de señales conocidas para que veamos cómo es ese comportamiento con respecto al cómo está en el tiempo continuo, cómo se expresa en la Laplace y cómo lo estoy expresando en el Z, ¿verdad? Entonces, al principio los ejemplos que vamos a poner son eso, señales conocidas para poder ir a las tablas y compararlas. Entonces, déjenme le doy la que sigue y pues empezamos con los ejemplos. Lo pongo, ahorita normalmente lo tenía así porque pues esto lo proyectaba en el salón, el espacio de abajo quedaba al pizarrón y en el pizarrón hacía el desarrollo, ¿no? Pero ahorita pues me espero a que lo anoten
y ahorita me cambio acá a la otra cámara para hacer el desarrollo del ejercicio. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor, para continuar. Listo, profe. ¿Alguien más que requiera tiempo? Sí, profe, me permite. Sí, me dicen cuando ya. Mientras acomoda acá la cámara. Listo, profe. Sí, entonces déjenme igual yo también anotarlo acá en las hojitas. Entonces, ahorita cambio la toma, Déjenme de una vez lo anoto yo también. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para compartir la parte de la cámara, ¿sale? Permítanme. Listo, me dicen si ya están viendo la cámara ahí en pantalla, por favor. Sí, profe, sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, bien, entonces en el primer ejemplo, perdón, es obtener la transformada z de la función delta de Kronecker. Muchas de las veces, para la parte discreto, el impulso unitario a veces así se le conoce como función delta de Kronecker. Incluso para después hacer el diseño de algunos controladores o filtros, también de repente ponen pues esa forma de conocerlo. No es otra cosa más que el impulso unitario. Entonces es un delta de KT. Antes lo teníamos como delta de T, pero ahorita lo pongo para que lo veamos. Entonces, el delta de Kronecker no es otra cosa más que pues, el impulso unitario, como normalmente lo conocemos. Bien, entonces, antes de pasar a la realización del ejercicio, no recuerdo si les dejé que trajeran las tablas, ¿verdad? No sé si tuvieron problemas para conseguirlas o que ya las tengan. Porque aquí sí cambian un poquito la manera de expresarlos dependiendo de la aplicación en la que estemos trabajando. Entonces, no sé si me puedan comentar si batallaron para encontrar o si las tienen.
Yo sí batallé para encontrar, profe, pues por mientras ahorita para traer algo, agarré un PDF de internet, pero parecía que eran sacadas de un libro. Busqué como en 4 libros diferentes, pero ninguno trae índices al final. Normalmente no vienen como apéndices, vienen dentro del tema de transformada Z. Para igual si, no sé los libros de qué tipo eran. Creo que 2 o 3 eran de la bibliografía de este semestre y chequé otro por allí en internet. Sí, pero recuerden que yo les comenté, o si no, está ahí en el texto, que tenía que ser de, por ejemplo, análisis de señales y sistemas. Forzosamente deben de venir. ¿Sí? Si no vienen como índice, deben de venir en el tema de sistemas en tiempo discreto o específicamente en el de transformada Z. En la bibliografía, recuerden que tenemos tutti frutti, ¿verdad? Tenemos sistemas en tiempo continuo, tenemos sistemas en tiempo discreto y tenemos sistemas representados en frecuencia, que es Fourier. Entonces, si de casualidad tomaste los libros de la bibliografía y buscaste, por ejemplo, los de Fourier, no los vas a encontrar. Si tomaste algunos de tiempo continuo, a lo mejor no van a venir. Entonces, por eso yo les indicaba que buscaran en libros de análisis de señales y sistemas, que debe de venir las dos cosas, tanto tiempo continuo como tiempo discreto. La otra es que buscaran en libros de procesamiento digital de señales. Ahí sí, forzosamente deben de venir. Insisto, no necesariamente como índice, sino en la parte del tema de transformada Z. Y también les dije que podían buscar en los sistemas en los libros de sistemas de control en tiempo discreto. Esos pues no vienen en la bibliografía porque no estamos trabajando ahorita ninguna aplicación específica, solamente trabajando las herramientas, pero deben de venir sin duda, ¿eh? Entonces, si está alguien más en la misma situación, para que lo tengan, para que las busquen y las tengan, a la mano, porque sí las vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, vamos a empezarle, ya tendrán tiempo para tenerlo. Bueno, espero que de aquí al jueves, ¿no? Que sigamos viendo los ejemplos. Bien. Entonces, voy a partir desde el hecho de cómo representar la señal escalón unitario en tiempo discreto, para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces, me acomodo aquí. Ahí está. Entonces, para empezar, normalmente lo encuentro como un delta, aunque aquí esté como KT, pues normalmente lo voy a tener de T. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a las tablas, por ejemplo, estas de las que yo les digo, donde trae Laplace, tiempo discreto y Z. Aquí lo trae, ¿verdad? Entonces, si yo busco, de hecho en discreto normalmente les digo, se conoce como delta de Kronecker. Me dice que vale 1 cuando el tiempo o la muestra es la 0 y vale 0 para toda muestra diferente a 0. Entonces vamos a aterrizarlo a que voy a partir de una función en el tiempo. ¿Cómo lo expresaría o cómo lo hemos expresado a lo largo del semestre? Bueno, esa delta de t, nosotros decimos que vale 0 si el tiempo es menor a 0. Vale 1 cuando el tiempo es exactamente 0. Y vale 0 para todo tiempo mayor a 0. Que en otras palabras, pues es exactamente lo mismo que dice aquí, ¿verdad? Que K vale 0, cuando K vale 0, la expresión vale 1, y cuando K es diferente de 0, pues vale 0. Es exactamente lo mismo. Entonces, ahí en las diapositivas les mencionaba que pues yo no puedo venir a aplicar directamente el operador Z a una expresión que está en tiempo continuo. Se fijan, aquí hay tiempo continuo. No hay ningún lapso de tiempo que no esté tomado en cuenta esto. Todo es continuo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, tengo que expresarlo en términos de muestras, que puede ser K, T. Dijimos que indistintamente para nosotros iba a ser lo mismo. Por lo tanto, esta expresión
yo la puedo determinar como, bueno, le ponemos delta 0, ¿verdad? Porque así es como lo expresa. O el delta inicial, ¿verdad? Porque la amplitud se da en el tiempo igual a 0. Entonces, ese delta de Kronecker o delta simplemente o impulso unitario, pues yo no tengo, ya no voy a tener tiempo, yo lo quiero expresar en términos de K. Entonces es básicamente como si yo estuviera evaluando mi función con un K veces, ¿verdad? Sabiendo que K igual tiene que ser de 0 en adelante. ¿Cómo quedaría expresado en términos de K? Bueno, mi función va a valer 0 cuando la K sea menor a 0. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que esté trabajando con un sistema LTI relajado. ¿Cuándo qué? Cuando caiga la primer muestra, cuando sea el tiempo 0, en el tiempo en el que inicio a convertir o a pasar o a discretizar, ¿sí? O a cuantificar el tiempo, como lo quieran nombrar. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, solamente ocurre cuando la muestra es la muestra 0. Y va a valer 0 para todas las demás muestras mayor, perdón. Entonces, solamente en la muestra 0 vale 1. Y acá me indica que solamente en el tiempo igual a 0, pues vale 1. O sea, es decir, el comportamiento es igual, solamente que acá está en tiempo continuo y acá está en tiempo discreto. ¿Sí? Si nosotros graficamos eso, ¿cómo quedaría? Bueno, tendríamos aquí tendría T, aquí tendría delta de T, y pues acá tendría la amplitud de un 1, y acá tendría tiempo en segundos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, lo que sea. Menos 1, menos 2, menos 5, cualquiera que sea, ¿verdad? Del tiempo. Entonces me dice, ¿cómo es esta señal? Bueno, antes del 0, pues todo vale 0. Así de manera, pues continua. Yo voy a hacer la rayita un poquito más arriba para que se note el color rojo ahí. Y exactamente en el tiempo 0, ¿cuánto vale? Vale un 1. Para que se distinga voy a poner aquí una flechita indicando que ahí está, ¿verdad? En el tiempo 0, mi señal vale 1. Solamente en el tiempo 0. Después del tiempo 0, vuelve a valer 0. Pero pues de manera continua. Sí, solamente ahí, en ese pedacito, vale 1. ¿Qué pasa con esta señal? La forma debe de ser la misma. Es lo que yo les decía, sin importar si lo estoy trabajando en tiempo continuo o en tiempo discreto, en esencia es la misma señal. Entonces, ¿cómo la graficaría? Bueno, tendría así, ¿verdad? En lugar de T, ahora tengo K muestras. En lugar de delta de T, tengo delta de K. Acá tengo una amplitud de 1. Y ahora en lugar de tener segundos, tengo la muestra la 0, la 1, la 2, la 3, la muestra menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces, del 0, ¿cuánto vale? Pues en cualquier muestra antes del 0 vale 0 y nada más lo puedo representar así, ¿verdad? Con puntos. En 0, ¿cuánto vale? Vale 1. Ahí está. ¿Y después del 1 cuánto vale? Pues otra vez 0. Pero si se fijan, entre menos 1 y 0, ya no conozco cómo se comporta la señal. Entre 0 y 1, pues no sé cuánto vale. Entre 1 y 2, yo no sé cuánto vale. Solamente sé cuánto vale en los valores enteros de K, ¿verdad? Pero en esencia, pues es lo mismo. Es un impulso en el tiempo igual a 0. Eso es a lo que me refería hace rato, de que no debe de cambiar el comportamiento de la señal. Obviamente, si le aplico operaciones, si le aplico filtros, si le aplico controlador, pues ese es el chiste, ¿verdad? Que se modifique. Pero si solamente estoy viendo la conversión, no importa cómo lo exprese, si en tiempo continuo o en tiempo discreto, en esencia,
tiene lo mismo, funciona igual. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Repito, dudas, preguntas hasta ahí. No, profe. Bien, entonces el primer paso para aplicar, o sea, tú ni siquiera empezamos lo de transformada Z, ¿verdad? El primer paso para poder aplicar la transformada Z, pues es pasar mi señal que está en tiempo continuo, pasarla a tiempo discreto. Y sobre la señal de tiempo discreto, ahora sí, aplicar mi operador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero pues ya lo dejamos para la siguiente sesión porque esta ya se nos terminó. Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, pues entonces nos veríamos el próximo jueves para concluir este ejercicio y hacer algunos más. Esperando que el jueves, por favor, ya traigan ya tengan a la mano, bueno, dije las traigan, ¿verdad? La costumbre, que ya tengan a la mano disponibles las tablas de transformada Z. Lo que sí me interesa es que al menos vayan a un libro de control y a un libro de procesamiento digital de señales. Quiero que vean esa diferencia que hay. Entonces, si no hay otra cosa, pues nos vemos la siguiente sesión. Provechito y pues nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, profe. De nada, nos vemos.